El 29 de julio de 1989, en el Pirquén El Castaño 5, Curanilahue fue escenario de una de las mayores tragedias mineras del carbón en Chile. Una explosión de dinamita desató un golpe de agua, inundando las galerías subterráneas. El agua provenía de una mina abandonada cercana, atrapando a 21 mineros del turno de la tarde. Durante días, equipos de rescate compuestos por bomberos, buzos y mineros, familiares y ciudadanos voluntarios intentaron acceder a los atrapados. Lamentablemente, ninguno de ellos fue encontrado con vida. Este tipo de minería carbonífera artesanal, conocida como Pirquén, se caracteriza por su alto riesgo debido a la falta de medidas de seguridad adecuadas. A diferencia de la minería industrial, la precaria infraestructura y equipamiento en estas faenas aumentan la vulnerabilidad a colapsos e inundaciones, como quedó demostrado en El Castaño. Este documental no recoge los testimonios de todas las familias afectadas, pero es un tributo a cada una de ellas, a quienes nunca dejaron de luchar por justicia y se rehusaron a olvidar. También es un homenaje a todos los mineros del carbón que a lo largo de la historia en este territorio carbonífero perdieron su vida o sufrieron las consecuencias de accidentes bajo tierra. Que su sacrificio nunca sea olvidado. Tenemos una lamentable noticia de último minuto. En los últimos instantes hemos recibido información de un grave accidente en el Pirquén El Castaño 5 de la minera El Faro en Curanilahue. De momento no tenemos información acerca de la cantidad exacta ni los nombres de los mineros al interior del Pirquén, pero sí lamentamos informar que existe un número importante de mineros atrapados bajo tierra. De momento es todo cuanto podemos informar. En cuanto tengamos más información, llegaremos a sus hogares con nuevos antecedentes de este trágico y lamentable accidente registrado hoy, 29 de julio de 1989. Bueno, yo me llamo Manuel Abelardo Rojas Neira, tengo 62 años. Soy el único sobreviviente del Castaño 21, del Castaño 5, de los 21 mineros que murieron allá. Juan Soto, él éramos amigos, y a mi hijo mayor que tengo yo le iba a dar de ahijado a él con la Lucy. Y él, como éramos compañeros, amigos, me hizo el enganche de meterme ahí a trabajar con Carlos Peña. Y ahí llegué al Castaño. Buena la mina, era buena. Y una mujer que con sus manos teje la vida y lee un diario. Subió el carbón bajo el carbón. Incluso ese día sábado estábamos acostados, todavía me dijo que no quería ir a trabajar porque no tenía ganas de ir a trabajar. Yo le dije que no fuera. Y tenía un caballero que pasaba a comprarle, porque todas las noches traía la perra. Y ya me golpeó, quería carbón. Ya dijo, voy a ir a trabajar porque la perra que traje anoche se la vendía al caballero, porque el sueldo era tan poco. Y ya se levantó, me dijo, tengo deseo de comerme una cazuela de vacuno de ese hueso subuco que le gustaba. Así que mientras que yo hacía fuego y
él fue abajo a comprar, y trajo pan para tomar desayuno y pancito, y pasó donde la mamá porque era muy cariñoso con su mamá, primeramente su mamá. Pasó a dejarle quesito, pancito a la mamá y de ahí se vino para acá. Yo le tenía, porque era matero. Yo le tenía el mate listo, le serví y eché a cocer la carne porque tenía el agua hirviendo yo. Y recuerdo que mi hermano me hizo un comentario previo a su ida. Él agarró su bolso, se puso el casco y me hizo un comentario y me dijo, me voy, cuando se despidió de nosotros, dijo, me voy a morir a la ratonera. Ese día llegamos a la mina. Jesús Aburto, por ejemplo, él siempre se quedaba afuera porque había que llenar los burros con madera y tirábamos los dos, repartíamos la madera para los frentes. Estuve con Juan, él era mi enganchador. Juan se sentó al lado mío. Juan Gallego, que estaba con Ormeño también. También, por enojar vinimos a trabajar hoy día era sábado, por enojar vinimos, ¿por qué no los quedamos? Y eran cosas que tú no escuchabas que todos los días porque se trabajaba normal y ese fin de semana fue distinto, sí, fue distinto en el actuar de los compañeros, en el hablar de ellos. Y yo tenía un carro colgado, lo tenía colgado, el que entiende de mina va a saber más o menos de lo que hablo yo, ¿entiendes? Lo tenía colgado ahí yo. Y luego Juan me dijo, oye, me dijo, ándate. Yo le dije, Juan, le dije, yo todavía falta que disparen allá y tiene falta que disparen arriba, le dije yo. Cuando disparen ahí, le dije yo voy a sacar el carro para afuera ya para traerte vacío y empezar a explotar el carbón. Me dijo, flaquito, ándate, me dijo. Juan, sos penca, siéntate, hombre, le dije. Ándate, flaquito, chao, me dijo. Yo voy, toco la campana, él tocó la campana. Y partió el carro, yo, sos penca, Juan, le dije yo, y partí a la figa del carro y me subí. Y ahí me fui para arriba, para la superficie. Faltaban como 20 metros y estaba Carlos Peña. Yo a Carlos Peña siempre lo topaba yo cuando iba para arriba, para la superficie, porque él, como era el mayordomo, él siempre bajaba de lo último. Y lo quedé mirando a Carlos. Y luego Carlos me miró así y agachó la cabeza. Ahí mismo lo pillaron. Yo siempre dije que Juan me salvó a mí, siempre. Él me salvó. Porque él me echó para afuera. Si no íbamos sido 22. Íbamos sido 22. Cuando el barrenador barrena, dicen voces de los mineros que estaban ahí de que empezó a filtrar un poquito de agua, pero eso era como común al parecer para ellos y no le dieron mayor importancia. Y cargaron, ¿no es cierto?, los cartuchos de dinamita y el disparador se dispuso a detonarla. Y cuando se hace esa detonación, se produce el rompimiento con la mina abandonada que estaba llena de agua. Y el agua, una vez que llega al corriente, irrumpe con toda violencia y velocidad hacia el interior de la mina donde estaban los otros 21 mineros que finalmente perecieron ahogados porque el agua irrumpió de tal manera que la mina se llenó en pocos minutos. La boca de mina no se veía, porque era una humadera completa. No se veía nada la boca de mina, era una humadera que no... Y tú querías como entrar porque te llega ese instinto de ir en ayuda, de ir en algo así, y no podía porque era un olor a cable, un olor pero fuerte a cable, ¿sí? Cable quemado, un olor así a algo hediondo, así como carburo, no sé si ha olido alguna vez un carburo, así, un olor que salía que te echaba el tiro para atrás. Entonces, cuando yo vi esa escena,
Y por la experiencia que tenía de haber trabajado ya en los Pirquenes y en una de las minas ahí del Castaño 2, intuía al tiro de que no había ninguna posibilidad de que estuvieran con vida los mineros que estaban al fondo de la mina. Y pasé por el hospital afuera y había mucha gente afuera del hospital, familiares igual de los mineros, porque en ese minuto trajeron a los mineros que habían sobrevivido. Todos esperaban que llegara su familiar ahí, porque no sabían quién eran los que habían sobrevivido y quién eran los que estaban abajo. Y se me vinieron encima, preguntando la misma Lucy, por ejemplo, Manuel, ¿cómo está Juan? Y yo le dije, Lucy, no, le dije, Juan está muerto, pero dame una esperanza, Manuel. Y no había, si yo sabía. Si era de ver las cosas, no se me acercó la señora de Miguel Cueva. Vecino, ¿cómo está Miguel? ¿Está arriba, está abajo? Está abajo. Está abajo. Recuerdo que un vecino de por aquí cerca vino a tocar el timbre acá y dijo que había habido un accidente y que no se sabía todavía quién estaba, que era el turno donde estaba mi esposo. Cuando salíamos con mi papá, íbamos a la piscina, al balneario hay piscina, y mi papá se tiraba piqueros y duraba mucho ahí sumergido bajo el agua. Para mí como niña era algo grande, pues. Y recuerdo que eso pensaba yo, que él iba a resistir, que él iba a aguantar ahí sumergido bajo el agua y que iba a poder salir. Mi nombre es Raúl Aburleve Donoso, soy ex empresario minero. La mina se inunda por un golpe de agua que conectó con una mina que estaba atrás nuestro, que era el Castaño 2. Lamentablemente, la mina, cuando se pararon, cuando se cerró todo ese sector, los levantamientos topográficos, avance de mina, mostraban en los planos una cosa que era muy distinta a la realidad cuando yo me encontré con el accidente. Por colocar un ejemplo, aparecía una maestra con la cual yo choqué, que tenía en el plano 120 metros. Y después de las investigaciones nos dimos cuenta que no tenía 100 y tantos metros la maestra, tenía sobre 260 metros. Es que no pensábamos que iba a estar tan cerca el agua. Estábamos en las bombas achicando y ahí nos llegaron a avisar que teníamos que salir para afuera porque teníamos que ir para el Castaño, porque teníamos que ir a achicar la mina que rompió con la mina nueva. Ahí lo dijeron al tiro que habían 21 mineros atrapados abajo. Había harta gente ahí, pues, y los trasladaron, nosotros cuando los bajamos los trasladaron al tiro a la otra mina. Pero después ya, como en la tarde ya dejamos un poco, fue mi compañera a mirar y después fui yo. De ahí vimos todo, había gente, los familiares de ellos también que estaban ahí esperando ahí a ver si los sacaban vivos o no, pero era difícil. Y también, aparte de los rescatistas de la ENACAR, llegaron los buzos tácticos de la Armada de Chile, de Talcahuano, y ellos en definitiva fueron los que realizaron el rescate, porque eran buzos con trajes especializados para meterse al barro y al agua. Y después que se supo la cosa, mi mami se lo enfermó. Que no llamamos como a decirle. Llamó como a decirle. Mi mamá se lo enfermó, cayó hospitalizada, tuvo 3 días y después seguía esto y no hallábamos cómo hacerlo porque mi mamá estaba mal. Y no aparecía tampoco. Y no aparecía tampoco. Me acuerdo yo que hubo algunas familias que empezaron a velar mientras se hacía el rescate la ropa de su familiar. Y claro, pero después el rescate se fue extendiendo porque duró una semana entera.
bueno, exactamente fue el día viernes 4 de agosto el rescate de los mineros, de los 19 mineros que se rescataron ese día, porque hubo otros que quedaron, que todavía no los encontraban atrapados al interior de la mina y que estaban en una galería que después de una semana más de búsqueda lograron rescatarlos. A mí me acuerdo que cuando estábamos ahí en la bomba llegaron unos budos tácticos y se metieron también. Claro que ahí pillarían el primero, ¿no? Pero no le avisaban a la gente que estaba ahí, sino que salían para afuera. Y se avisaban, pero no faltaba el que escuchaba y se transmitía todo. Que encontraron uno, que encontraron uno. Me daban ganas de llorar al ver los cuerpos, la familia ahí llorando. Cuando nos trajeron todos los finaditos en las bolsas en plástico, ven que venían todos envueltos ahí, era el sexto. Y yo venía en una bolsa naranja, yo me acuerdo. Cuando lo entraron yo le dije al que estaba ahí, ese es mi hermano, le dije yo. Yo andaba sola. Y me entré para adentro y no me dejaban de entrar, y entré igual y me vi todos los que estaban, los 6 que estaban en camilla. Y después esperar todo el procedimiento del lavado, del reconocimiento del equipo médico legal, porque ellos los pasaban luego a la morgue y le hacían todo el procedimiento que se hace a los cadáveres. Se le hizo a ellos una despedida pública en la plaza de Curanilahue y se pusieron los 19 féretros ese día ahí en la plaza, uno al lado del otro, prácticamente en el piso. Pero Curanilahue estaba despoblado, o sea, toda la plaza era un mar de gente. No, en la plaza no cabía una persona, llena, completa, toda la Baloma, todo ese sector lleno de gente. Y después para el cementerio era una fila interminable. Conmigo era súper cariñoso, pero nos casamos muy enamorados. Él era muy preocupado cuando yo estaba embarazada, preguntaba y podía ir hasta Concepción a comprar algo que yo le pedía. Partía, yo quiero sandía, quiero esto, que él era muy preocupado de mis controles médicos, todo, hasta que nació el bebé, todo. Y él era una persona alegre, tocaba un poco la guitarra, cantaba, tenía sus amigos, de repente salía, pero ciertas ocasiones sí. Como por ejemplo en las fiestas patrias, las ramadas, le gustaba salir. ¿Qué más puedo decir de él? Buen mozo. No merecía morir como murió. Bueno, ninguno de los 21. Los días domingos íbamos para el cerro para arriba a tomar desayuno. Compraba yo y a trabajar. Ya yo compraba, me decían, mañana vamos para el río. Así que ya yo juntaba, hacía mis cosas, compraba carbón y todo, porque hacíamos jueguitos, pedazos de carne, hacíamos un asado, ya papitas peladas, la yuga, todo lo que íbamos a hacer, pescado, pedíamos pescado. Estábamos todo el día arriba. Amaba a su sobrino. Al hijo de ella, que tiene mayor, salía por todas partes, decían que era hijo de él. Estaba chiquitito, le sacó puro tenito en una paja, ¿es tuyo? Le decían, no, de mi hermano, no, es tuyo, le decían, siempre salían con él. Y andaba siempre, él adoraba a su sobrino. Allá hacían campeonatos así, como de hermanos. Y como ellos eran hartos, los Soto, hacían un equipo. Tienen fotos así igual. Y ahí jugaban mucho a la pelota. Y el que jugaba a la pelota en ese entonces, que fue el accidente, era mi tío Nelson, el Penquita. Era bien conocido mi hermano, era tranquilo, era de baja estatura, así como yo, igual medía como 1,60 m, mi hermano 1,61 m. A diferencia mía, él era de tez blanca, yo soy de tez morena. Él era del pelo crespo y era deportista porque él en ese tiempo practicaba boxeo.
Éramos bien juntas, sí. Sí, porque él era, como que él era el que siempre me contenía. Cuando mi mamá me retaba, él siempre me decía, no, hija, no llores. Tú le hiciste mal, me decía. Yo le decía así, no te portes mal en el colegio, entonces pues, me decía, hija, para que no te rete tu mamá. Éramos muy cercanos porque juntos vivíamos, pues yo en esa época era soltero, tenía 25 años, él tenía 24 años, y él estaba casado, pero mi hermano tenía su casita al interior del sitio de mi mamá. A la hora que él llegaba al trabajo, yo tenía una ollita que le apartaba al almuerzo. Cuando a él le gustaba, tenía que dejarle la noche. Pero yo, después que él falleció, siempre yo esa ollita, a la ollita en la cocina y llenita con su comida esperándolo. Y como que todas las noches lo esperaba. Me costó mucho ir al cementerio, era todos los días yo iba al cementerio, no podía estar. Iba con mi hija las dos. Me dice, a ti te voy a comprar primero te voy a comprar zapatos, me dijo. Ya lo fuimos a probarme y me compró unos zapatos cafecitos bien bonitos que eran con caña. Me dijo, pero hija, me dijo, esto todavía no lo voy a poder usar, me dijo, porque antes se usaba que uno para los 18, uno andaba bien perifillado. Entonces, como yo era la más chica, me compraron a mí primero. Me compraron a mí zapatos, después le iba a tocar a mi hermana, después mi mamá y después él, porque siempre al final siempre era él, era el último. Me dijo, para que salgamos, vamos a ir a la ramada, dijo y todo, entonces, pero los zapatos van a tener que estar guardados hasta septiembre. Y ahí yo esperaba que ellos se quedaran dormidos. Y yo llegaba y me ponía los zapatos. Me los ponía todos los días, un ratito, mis zapatos nuevos. Me los puse cuando falleció mi papá. Ahí anduve con mis zapatos. Que era mi sueño, que tanto quería ponérmelo, y al final me los puse ese día. Cuando fui a dejar a mi papá al cementerio. Hacíamos promesa de que si él moría, que yo nunca me volviera a casar. Igual si moría yo primero, él igual. Hacíamos una promesa. Entonces yo pienso que nunca, ahí también que lo tengo nunca he ensayado nada, nunca he respetado a mi marido. Algún día tengo que juntarme con él. Después vino toda la parte más triste todavía, que fue enfrentar el escenario judicial. Y además el que la familia empezaron a asumir sus duelos y ya a convivir a diario con la ausencia del familiar que había perdido la vida en el accidente. Nos constituimos como agrupación y todo eso. Nos denominamos AFAVIC, Agrupación de Familiares de Víctimas del Carbón. Una de las formas de poder ayudar y de poder atenuar un poco el dolor de la familia precisamente fue organizarnos como familia para enfrentar el proceso judicial y por otro lado también buscar las ayudas necesarias para las familias de los mineros que quedaron bastante desmejorados, desmembrados con el tema del aspecto económico. Recuerdo que la única ayuda que llegó vino en el gobierno ahí que estaba de turno, vino el ministro Artur, que había en ese tiempo, y vino a entregar una ayuda económica que
Yo recuerdo que en plata en ese tiempo, como 900.000 pesos, creo que fue por familia. Bueno, la demanda que teníamos los familiares era que se fallara en relación a que se identificaran a los responsables del accidente, porque nosotros siempre pensamos que había responsables por el accidente. El accidente no fue algo que ocurrió así fortuitamente, sino que pudo haber previsto con antelación, dada la información que se tenía del lugar y que había minas abandonadas que estaban llenas de agua. Y por otro lado se pedía una compensación económica, dado que las magras condiciones económicas en que quedaban las familias, en muchas familias el que falleció fue el jefe de hogar. Por iniciativa nuestra, por petición nuestra, se hizo un informe socioeconómico de las viudas y se mandaron todos los papeles a Santiago para posibilidad de una pensión de gracia por el daño moral y por la conmoción y por todos los argumentos que había. Pensamos que iba a resultar, iba todo bien. Y después una señora encargada de las pensiones de gracia de ese tiempo dijo que no había fondos. Nuestro gran logro fue el monumento al minero nada más. Ese fue como nuestro gran logro. Por eso es que nosotros lo atesoramos como algo tan preciado. Lo justo sería que la persona que fue la responsable de este accidente estuviese presa. Eso sería lo justo. Porque un accidente, como bien lo dice la palabra, accidente ocurre porque es algo imprevisto, algo que no se ve venir. Es un accidente. Pero lo que ocurrió ahí no fue un accidente, fue una negligencia. Porque estaban en conocimiento de que estaba esa mina cercana, causando problemas, que podía pasar algo. Eso lo tenían en conocimiento tanto los trabajadores, porque lo llegaban comentando a sus hogares, y hay testimonios de esos. Pero no se hizo nada. La persona que estaba a cargo de esa mina, de ese pirquén, siguió exponiendo a los trabajadores ahí. Y para él fue más importante la producción que la vida humana. El que tiene plata tiene el poder. El que no, se puede pisotear. Lo único que a nosotros, como familiares, lo único que eso yo agradezco es eso, que Curanilahue nunca se ha olvidado de ellos. Eso es lo único que yo agradezco, que Curanilahue nunca se ha olvidado de los 21 mineros que murieron. Pero ya justicia ni nada, que lo único que a nosotros nos queda como es el recuerdo. Y el recuerdo que siempre yo voy a decir, imagínense, yo tengo 46 años y yo siempre voy a decir que para mí, mi papá fue el mejor papá del mundo. Aunque lo disfrute tan poco. Pero para mí era el mejor papá que yo pude haber tenido. Pero no sé por qué me lo quitaron. Que se hubiera hecho justicia, para mí al menos, habría sido que la ley y la justicia había tomado alguna acción legal en contra del empresario. Él se fue de acá, se fue a Arauco y ahí. 541 días de cárcel es lo que mencionan los periódicos respecto de la condena de Raúl Aburleme, empresario dueño del Castaño 5, pero entiendo que eso se modificó a 541 días de pena remitida. ¿Qué año fue eso? Eso no... El periódico La Nación, día sábado 11 de agosto de 1990, publica: condenado a 540 días de cárcel el dueño de la mina Los Castaños. Además, el magistrado asignó a los familiares patrocinantes de la querella de la tragedia de Curanilahue
una indemnización de 9 millones de pesos. Qué raro, no puede ser porque nosotros tuvimos un buen tiempo con el tema de los abogados y todo. No lo tengo yo esto. Pero a nosotros no nos llegó nada. No es que habla aquí de una indemnización. No nos llegó. Posiblemente él hizo una acción para no contrarrestar eso, si eso es lo que hacía. Efectivamente yo salí condenado. Cuasi delito de homicidio. Que siempre tuve un pensamiento con respecto a eso, porque de acuerdo a lo que yo pensaba y se me decía, para tener la causa un cuasi delito de homicidio, una de las cosas es que tú tienes que participar del cuasi delito. Siempre colocan el mismo ejemplo, que tú vienes manejando y sin querer atropellas y matas, ese es un cuasi delito de homicidio. Pero yo no participé. Yo no participé en la ejecución de esto para que estoy con el accidente. Si a mí se me condenó por la responsabilidad por ser el dueño. Así lo vi yo. No, legalmente no es así. Es lo que es cuasi delito de homicidio. Pero lo que me dejaron entrever en esos años los abogados, o sea, cuasi delito, ese es un cuasi delito, no importa. Yo quería que todo esto pasara, yo quería que todo esto se diera como se diera. Me preguntó un periodista y me dijo, usted puede ir a la cárcel. Y yo nunca me voy a olvidar que dije, si tengo que ir a la cárcel, voy a ir a la cárcel. De hecho, estuve 4 días en la cárcel, yo estuve preso. Las primeras personas que fueron a verme a la cárcel fueron los trabajadores míos. Yo sé que hicimos conversaciones con los familiares, me comprometí, entregué todos unos beneficios que también tenían su valor para ellos, a las viudas, y creo que la gran mayoría, después yo ya no pude, la gran mayoría le hice abono, plata, que no era tanta plata, para mí era mucha, pero tú preguntas hoy día, no era tanta plata, pero no, después costó todo, ¿no? Después ya se me complicó todo a mí. Pero sí hubo responsabilidad sí, en hacer varias cosas que no tenían un valor en dinero, pero sí un valor en otras cosas, material y todo. Que muchas cosas que hice, que a muchos ni siquiera las vivas saben lo que hice, que me costó también su valor. Alguna de las familias ha pensado y lo ha sentido que soy el gran responsable, a ellos sí que les pido que tengan un poco de mesura con su pensar, porque yo no me siento que haya sido así. Siempre he pensado que no lo hice mal. Lo que sí creo es lo que te dije en un principio. Lo justo es mi conciencia. No me siento como una persona que haya sido... Nunca sería capaz de matar a una persona. Nunca he asistido a una conmemoración de la tragedia de los Castaños. Nunca. Es la mía. Nunca. Pero sí todos los años, los 35 años. Y te voy a confesar algo, que hasta en pandemia tuve que saltar el cerco para ir a dejarle las flores en el cementerio porque había prohibición. Y no solo prohibición, había después horario. Y yo me adecuo a los horarios que voy y justo no sabía, y tuve que saltar el cerco con mi hijo, con la cajita de las flores para colocarle a todos. Por eso que es importante decir, los 35 años ahí estamos.
día noviembre camina Juan con su silbido y a trabajar. Lleva en su Habían unos que eran más serios. Ormeño era el que era más alegre, así leseaba. Miguel Cueva igual leseaba. Jesús Aburto era más abierto. Creo que Jesús Aburto era evangélico, como que era más abierto con la gente, era más cariñoso. Juan era más reservado, Juan Nelson era como más chiquillado, así. El joven de 17 años, Villarroel, era como más tímido. Y había un veterano que tenía 72 años, creo. Creo que no me acuerdo si el apellido era Guzmán, no me acuerdo bien el apellido. Él era un poco mañoso. Y no volvió más, bajó al Piriquén y se quedó. Hijos esperan y no volvió. ¿Cómo sería mi papá? Yo creo que estaría feliz. Estaría feliz de ver a sus nietos. Siempre deseo tener más hijos, pero no, mi mamá después ya no pudo. Un abuelo chollo, un abuelo regalón, mal enseñador, como él solo hubiese sido. Así lo recuerdo, así lo imagino. Mi papá hubiese sido un papá, un abuelo cariñoso, un abuelo igual querendón, de andar para todos lados, porque a él le gustaba. Yo creo que con mi esposo hubiesen hecho una buena yunta. Y él estaba con mucha expectativa por su hijo, o sea, él quería otro horizonte, quería un mejor futuro para su hijo, para nosotros, como familia y todo. Estaba como muy, como padre, él estaba muy feliz, él se paraba en la puerta y decía, me nació un varoncito, decía, a los que pasaban, amigos le contaba. Fui papá de hecho lo tuvo en brazos, lo llevó a la sala cuna y todo eso, alcanzó a vivir un poco, un mes y algo eso. Entonces él siempre me decía, yo ya no quiero bajar a la mina, me gustaría trabajar en otra cosa, me decía, pero no hay, qué sé yo. Seguía yendo. No sé cómo habría sido mi vida, sí, pero no sé, quizás podría haber sido un poco más en paz. Quizás eso hubiera cambiado. Me marcó a mí mucho mi accidente. Eso sí, está claro. Esa tragedia vino a mostrar a un país entero la pobreza que había, la necesidad que había, la explotación que había también a la vida humana. Porque aquí estamos hablando de vidas humanas, de personas que no le importaba quizás al patrón exponerlas. Es importante recordarlo porque quizás ellos representan en sí todo lo que sufre un pirquinero para llevar el pan a su casa, porque yo creo que ellos cuando van a trabajar no van de gusto, van porque lo necesitan, porque necesitan ese sustento para su hogar. Entonces ellos, claro, se recuerdan más porque quizás por la magnitud del accidente, porque fueron muchos, pero ellos representan en el fondo a todos los pirquineros, todos los mineros que han muerto en las faenas. Son muchas personas, muchas vidas. Por eso es importante que siempre podamos recordar esta fecha. Camina Juan, un día temprano y no volvió más, bajó al Pirquén y se quedó. Los hijos esperan.
no volvió. Sus manos dejé la vida y leo un diario. Subió el carbón bajo el carbón y Juan no llega y ya son las 2. Camina Juan, un día temprano y no volvió más. Bajó al Pirquén y se quedó. Los hijos esperan y no volvió. Camina Juan, un día temprano y no volvió más. Bajó al Pirquén y se quedó. Los hijos esperan y no volvió. Pueblo de Curanilahue, el 29 de julio de 1989 no tuviste suerte, te visitó la sombra negra del carbón llamada la muerte, llevándote al capataz de la faena llamado Carlos Peña. Y en el mismo pique lo acompañaba mi amigo David Manrique, siguiendo el mismo trote José Cuevas y Guillermo Hopper, con agua fría y no tibia, Bernabé Martínez y Lorenzo Arancibia, hombre de esfuerzo y empeño, Juan Gallego, Jesús Aburto y José Ormeño. En su hogar eran puntual Luis Pérez, Juan Soto, Juan Vidal. Un golpe para mi pueblo fuerte, Carlos Villarroel, Óscar Martínez y José Fuentes. En el Castaño quedó la historia y su rastro, Camilo Peña, Patricio Vergara y Jorge Castro. Ellos murieron ahogados, Nelson Soto, José Sepúlveda, Celso Maldonado. Todos están con Dios y no dejó a ninguno, en el recuerdo quedará para vos, siempre en nombre de los 21. Se quedó.